Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer acompañarlos hoy. Esto aquí, ok. Bueno, primero les cuento un poquito quién soy y qué es lo que hacemos. Yo soy Diego Bustillo, soy socio fundador de BBA Immigration. Soy abogado venezolano y americano. Estoy licenciado en el estado de Nueva York, lo cual me faculta para practicar derecho federal en cualquier estado de Estados Unidos. Yo trabajé un poco menos de 5 años en Norton Rose Fulbright, una de las firmas más grandes del mundo. Después hice mi maestría y empecé a trabajar en una consultoría que prestaba soporte a abogados externos de inmigración. En ese tiempo nos dimos cuenta que había una cantidad de estrategias para ciertas categorías que no se estaban explotando. Mi socio y yo sugerimos esa estrategia a varios de los abogados con los que estábamos trabajando en la consultoría. Una de las abogados dijo, oye, sí, me parece una buena idea. Empezamos a explotar esa estrategia y desde entonces, bueno, el resto es historia. Nosotros abrimos la firma, nuestro porcentaje de éxito para esa categoría para la que levantamos la estrategia es de 98% y es la categoría de visa más difícil que existe en el sistema de inmigración americano, en nuestra opinión. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia al principio era simplemente una idea. Hoy en día es un workflow, pero ¿en qué se basa toda nuestra estrategia? ¿En qué se basa todo nuestro negocio? En tratar de entender de una manera muchísimo más exhaustiva, muchísimo más comprensiva qué es lo que necesita nuestro cliente, cómo lo ayudamos a llegar a donde quiere llegar y, por supuesto, en muchísima investigación del tipo de negocio, del tipo de profesión y de qué tipo de valor puede traer esa persona a Estados Unidos. Entonces, bueno, nuestra firma está en Houston, ahorita somos alrededor de 15 o 17 personas, 7 abogados, unos argentinos, unos en Houston, unos en Miami, varios paralegales, y nos enfocamos en derecho migratorio, enfocado en inversionistas, emprendedores y profesionales altamente calificados. Entonces, no hacemos cuestiones relacionadas a asilo, no hacemos lo que es inmigración humanitaria. Hacemos inmigración, empleo, inversión, personal altamente calificado. Ese soy yo. A mí me hubiesen dicho, yo le digo esto a todo el mundo, no tenía planeado decirlo, pero a mí me hubiesen dicho hace 15 años que yo iba a estar ejerciendo derecho migratorio y yo seguramente les hubiese dicho que estaban locos, que yo ni lo había pensado. Y cuando lo empecé a hacer, me di cuenta, no sé si fue Dios, algo que pasó, que yo nací para hacer esto. No me imagino nada que me pueda traer más satisfacción que decirle a alguien, aquí está tu green card, aquí está tu permiso de trabajo, vente tranquilo que puedes vivir y trabajar en Estados Unidos. Y por supuesto en eso es muy importante entender muy bien qué es lo que necesitan nuestros clientes. ¿Por qué? Porque muchas personas, de repente hoy en día tenemos acceso a demasiada información. Ustedes pueden buscar en Google tipos de visa de Estados Unidos y les van a salir 100.000 tipos de visa. O de repente van con un abogado que nada más hace visas E y ustedes llegan y le dicen, quiero hacer una visa E y les va a decir, aquí están los requisitos de la visa E, vamos a hacer la visa E. Y pasan 10 años con una visa E y después se dan cuenta que lo que necesitaban era una green card y se han gastado todo un dineral haciendo una visa E cuando lo que necesitaban al principio era una green card y además podían conseguirla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, siempre en las consultas iniciales con nuestros clientes? Les decimos, este es el sistema de inmigración americano. ¿Ok? Esto es una foto, esto es una parte del sistema de inmigración americano. El sistema de inmigración americano se divide en dos grandes categorías. ¿Okay? Tenemos las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante. Dentro de las visas de no inmigrante, dentro de cada una de esas categorías hay cantidad de subcategorías. Por ejemplo, dentro de la visa H está la H1B, la H1B1, la H2B, la H2A, la H4, ¿ok? Nada más dentro de esa letra. Vamos a eso. Las visas de no inmigrante son visas temporales, en su mayoría, que para poder vivir y trabajar requieren de un empleador. El empleador puede ser la misma corporación mía que me traje y me empleó. Pero son visas temporales. Ninguna de esas visas de no inmigrante te va a llevar directamente a una residencia permanente.
ninguna, o sea, no hay un pasadizo, pero hay similitudes importantes entre categorías de visas de no inmigrante y categorías de visa de inmigrante. Como hoy no tenemos tiempo para tocar todos los tipos de visa y yo hablo demasiado, interrúmpame cuando vean que estoy pasando el tiempo, levántenme la mano que me pongo a hablar demasiado. Entonces hoy vamos a enfocarnos sobre todo en lo que son las visas L y las visas E de no inmigrante, con un enfoque especial en las visas L, porque las visas E no van a ser tan relevantes considerando que estamos en Perú, que es un país que no tiene tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos, pero si tienen familiares, si están casados con alguien que tenga alguna otra nacionalidad, vamos a tocar un poquito brevemente la visa E. Vamos a hablar de las visas L y de las visas de inmigrante, que son las que te llevan a la residencia permanente, y después de 5 años, si es por empleo, puedes hacerte ciudadano. Si es por matrimonio, son 3 años que puedes hacerte ciudadano. ¿Okay? Entonces, las visas de inmigrantes son las que te llevan directamente a la residencia permanente. Nosotros, en la mayoría de los casos, y la mayoría de nuestros clientes, si podemos apuntar a una residencia permanente de una vez, apuntamos a la residencia permanente de una vez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque primero le va a salir mucho más barato al cliente. ¿Okay? Segundo, porque si está la opción de la visa de inmigrante, ¿por qué voy a pasar un escalafón adicional? Algunas veces desde el punto de vista estratégico tiene sentido, por cuestiones de tiempo. Entre ellas porque las visas de no inmigrante son mucho más rápidas de obtener. ¿Okay? Muchísimo más rápidas. Las visas de residente permanente normalmente se tardan más, requieren de más pruebas. Yo trato de explicarles que a pesar de que hay muchas similitudes entre visas de no inmigrante y visas de inmigrante, si ustedes ven acá, una que no está resaltada es la visa O. Es una visa de habilidades extraordinarias. ¿Okay? La visa O tiene O1A, O1B, O1BP, O1BPM, hay muchísimas, ¿no? La visa O es de habilidades extraordinarias y tiene un espejo idéntico en la categoría EB1A. Los requisitos de las dos categorías son prácticamente los mismos. ¿Okay? Hay que cumplir con 3 de 10 requisitos. ¿Cuál es la diferencia entre la O de no inmigrante y la EB1? Bueno, les cuento una historia. Nosotros tuvimos una cliente, llega a la oficina, le sacamos, tuvo un patrocinador, porque para la O necesitas un patrocinador, un empleador. Para la EB1 te patrocinas tú a ti mismo. Y a ella le sacamos una O. Ella cumplía 3 requisitos, que entre ellos son que había escrito artículos, había publicado en conferencias, tenía un alto salario, tenía rol crítico para una organización distinguida. Ya pasó un año con su visa O y después de un año me dice: Diego, quiero solicitar una visa EB1. Yo me metí en Google y vi que los requisitos eran los mismos. Me la tienen que dar. Yo le digo, no. No te la van a dar. No se le iban a dar. A ella le dieron la O1 de habilidades extraordinarias y no le iban a dar la visa EB1. ¿Por qué? Porque en papel los requisitos son los mismos, pero en la realidad no son. Manera fácil de entenderlo. La visa O la revisan con lupa. La visa EB1 se la llevan a un laboratorio en la NASA y la ponen bajo el microscopio más potente que tengan. Es otro estándar. Es muchísimo más alto. Todas las visas de inmigrante pasan por un factor de revisión muchísimo más exhaustivo. ¿Okay? Y eso no es que se los digo yo, es que eso lo ha dicho la jurisprudencia, porque cuando salió la ley de inmigración en el año 90, muchas personas aplicaban a la O primero y después cuando aplicaban a la EB1 decían: oye, mira, me diste la O1, los requisitos son los mismos, me deberías dar la EB1, y los jueces decían: no, no te la vamos a dar. Entonces eso es importante entenderlo entre las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante. Entonces vamos a la materia de esto. Como les dije, las visas de inmigrantes son visas no temporales. Vamos a hablar un poquito de las visas L1A y L1B. Las visas L1A y L1B son visas de transferencia entre compañías. ¿Qué significa transferencia entre compañías? Bueno, que yo tengo una compañía en Perú, una compañía en Estados Unidos, y esas dos compañías son afiliadas, filiales, subsidiarias, joint venture, es decir, o un mismo organismo ejerce control sobre las dos, o un mismo organismo o tienen el mismo porcentaje accionario las dos compañías están afiliadas. ¿Okay? Entonces, la visa L1A es para managers o ejecutivos. ¿Qué es un manager o un ejecutivo? Una persona que normalmente supervisa a otro personal,
Pues la diferencia entre manager o ejecutivo existe, es decir, unas personas son managers, otras personas son ejecutivos. La visa L1A tiene un máximo de tiempo de 7 años. ¿Okay? Y la gran ventaja que tiene la visa L1A sobre la visa L1B es que uno puede ir a Estados Unidos con una visa L1A para establecer un nuevo negocio. Y mi prueba fundamental en una visa L1A es un plan de negocio. ¿Okay? Yo tengo mi compañía de construcción en Perú, exitosa. Quiero fundar una subsidiaria de esa compañía en Estados Unidos, que por cierto, nada en la ley dice que la compañía de construcción americana tiene que ser de construcción también. Puede ser que quiero hacer crepes, pero son los mismos dueños, están afiliadas. ¿Okay? Nada dice que el objeto social tiene que ser el mismo. Si yo tengo restaurantes acá y lo que quiero es construir acá, si están afiliadas, entro. Entonces la visa L1A permite que una persona venga a fundar ese negocio y a trabajar ese negocio en Estados Unidos, pero nada más se la van a dar por 1 año. Y esa persona, dentro de ese año, tiene que justificar la existencia de la capacidad ejecutiva o de manager. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo dentro de ese año tengo que garantizar o que estoy supervisando profesionales, o que hay 2 niveles de supervisión, o se hace una estructura un poco más exhaustiva donde está supervisando toda la organización de Estados Unidos. ¿Qué es el best practice? Como la garantía, aunque en materia de inmigración no hay garantías, para que extiendan esa visa por 3 años más y después 3 años más hasta un máximo de 7 años, es tener 2 niveles de supervisión. ¿Okay? Hay muchos casos que aprueban sin 2 niveles de supervisión. Sí, sí los aprueban, pero es una cuestión de tolerancia al riesgo. ¿Okay? Yo soy una persona bien risk averse, o sea, no me gusta el riesgo. Si no me gusta para mí, menos me gusta para mis clientes. ¿Okay? Entonces, con las visas de inversión también, el monto que se invierte es una cuestión de tolerancia al riesgo. Con las visas L1A, bueno, tengo que demostrar que tengo un cargo ejecutivo en la compañía extranjera, vengo a Estados Unidos a ejercer un cargo ejecutivo y después de 1 año justificar la capacidad ejecutiva. Eso es para fundar una nueva compañía en Estados Unidos afiliada a la compañía peruana. Si la compañía americana ya existe, ¿okay? Entonces ya la prueba fundamental del caso no es el plan de negocios, es la prueba de las operaciones. ¿Cuál es la prueba de las operaciones? La declaración de impuestos. ¿Okay? Entonces ahí es donde es importante las personas que me dicen, no, mira, vamos a utilizar una compañía que yo constituí hace 6 años, que está inoperativa. Digo, no. Vamos a constituir una compañía nueva, porque si es una compañía que ya tiene mucho tiempo constituida, el Servicio de Inmigración me va a decir, bueno, ¿qué has hecho tú con esta compañía en los últimos 7 años? Mucho mejor es empezar con una nueva compañía, haces la L1, fundas la nueva compañía y empiezas a impulsarla. Si la compañía ya existe y efectivamente está operando, en vez de dar la visa por 1 año, la van a dar por 3 años, hasta un máximo de 7 años en la categoría L1A. ¿Cuál es otra ventaja de la categoría L1A sobre la L1B? Que la L1A tiene un espejo en la categoría de no inmigrante, en la categoría EB1C. Yo entiendo que son demasiados números, nomenclaturas, pero tenemos varios videos en YouTube, BBA Immigration, explicamos algunas de estas cosas y vamos a tratar de pasarles unos panfletos explicando un poco de esto. ¿Okay? Entonces, una residencia permanente en la categoría EB1C de primera preferencia, que es muy parecida a la L1A, pero igualmente lo mismo que pasa con la O. ¿Okay? El estándar de la EB1C va a ser mucho más alto. ¿Qué hacen muchas personas? Les doy un ejemplo. Yo tuve un cliente, tenía una compañía de alimentos en Guatemala. La compañía de alimentos en Guatemala compró una compañía de alimentos para perros en Arkansas. ¿Okay? Estuvieron 1 año con la L1A, la renovaron y cuando pidieron la renovación y les aprobaron la renovación, pidieron la residencia permanente ahí mismo. Es decir, en un periodo de 3 años ya tiene su residencia permanente aprobada. ¿Okay? Todo basado en esa petición inicial de L1A. ¿Tengo que tener una visa L1A para poder tener una residencia permanente de B1C? No. Puedo entrar directo a la B1C si ya tengo la compañía americana que está operando. Pero el path, el camino, normalmente es de L1 a EB1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la L1B? La L1B no es ya para managers o ejecutivos.
La L1B es para personal de conocimiento especializado o avanzado. En la ley lo que dice es especializado o avanzado. Se tardaron 6 años para definir qué era especializado y qué era avanzado. Son dos cosas diferentes. La mayoría de los casos de L1B se hacen como conocimientos especializados. ¿Qué significa eso? Bueno, digamos que yo tengo una compañía de construcción en Perú. Y esa compañía de construcción tiene ciertos procesos particulares, workflows que aplica, y tengo un empleado que, aunque no es manager, no supervisa personas, conoce los procesos de contabilidad específicos de mi compañía a la perfección. Me lo traigo con un L1B, aunque no sea manager. La diferencia del L1B es que tiene un máximo de tiempo de 5 años. ¿Okay? A los 5 años me tengo que ir y no tiene un espejo de categoría de inmigrante, de residencia permanente. Es decir, son 5 años y me tengo que ir. ¿Qué hacen las grandes corporaciones? Nosotros trabajamos mucho en la firma con empleados de Schlumberger, Chevron, Shell, porque estamos en Houston, Halliburton, Weatherford. These are all our clients, los empleados. ¿Y qué hacen muchas de estas grandes corporaciones? Se traen una persona, 5 años, no le quieren sacar la green card, porque si le sacan la green card, si está en Weatherford, se va a ir a trabajar a Halliburton. Y si está en Shell, se va a ir a trabajar a Chevron. Lo mantienen 5 años, se lo llevan a Malasia 1 año, lo vuelven a traer a Estados Unidos 5 años, y así van. Y pasan años, hasta que nos llaman y nos dicen, sacamos un National Interest Waiver y le sacamos la Green Card. Esa categoría de National Interest Waiver se las voy a explicar un poco al final. Estas dos categorías son ideales para emprendedores, ejecutivos, empresarios propios, o para compañías que quieren agilizar la movilidad de sus empleados globalmente. Puede ser una excelente opción. Entonces, visas L1A y L1B, transferencia entre compañías, visa de no inmigrante. Ok, visas de intercambio comercial y visas de inversionista. ¿Alguno acá tiene otra nacionalidad? ¿De dónde? Ok, italianos. Entonces, esto va principalmente enfocado a ustedes dos, pero no voy a pasar mucho tiempo. Si tienen algún cónyuge, algún conocido que es nacional de un país que tiene convenio con Estados Unidos, las visas E son exclusivas para nacionales de países que tengan un tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos. ¿Qué es una visa E1? Es una visa de intercambio comercial. ¿Qué significa eso? Bueno, yo soy ciudadano italiano y estoy haciendo intercambio entre Italia y Estados Unidos. ¿Qué es ese intercambio? Bueno, estoy comprando medio container de celulares en Texas y lo estoy mandando todos los meses a Italia. Desde el punto de vista probatorio, las visas E1 son bastante fáciles, porque lo que necesitan son proformas y contratos de que tú vas a mantener un comercio constante entre las dos naciones. Las visas E2, por el contrario, son visas de inversionista. Y aquí es importante, cuando estaba hablando Karina de los montos de inversión, son los montos de inversión para la visa E2. La visa E2 de inversión no requiere un monto específico de inversión. Lo que dice la ley es que la inversión tiene que ser sustancial. ¿Qué significa sustancial? Depende del tipo de negocio. ¿Okay? Si yo les digo que voy a invertir $800,000 en una compañía de buques petroleros, me van a decir, señor, por favor, con eso no compra ni el aspa del motor. Pero si les digo que voy a invertir $100,000 en una franquicia de Cinnamon Rolls, perfecto. ¿Okay? Y aquí tiene que ver mucho con un tema de cuál es la tolerancia al riesgo. ¿Okay? A mí muchas veces nos llegan clientes y nos dicen, no, que a mí este abogado me dijo que la puedo hacer con 80, que la puedo hacer con 70. Sí, sí podemos, pero estás elevando la probabilidad de que te la nieguen como en 40%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es nada más que la inversión sea sustancial, es que la inversión no sea marginal. ¿Y qué es una inversión marginal? Una inversión que solo genera para que el inversionista y su familia vivan. La compañía tiene que generar suficiente para crecer, ¿okay? Para ser exitosa. Entonces, visas E1, visas E2. No pueden ser préstamos, por supuesto. Uno tiene que hacer un source of funds. Tienes que, para las E2, justificar que el dinero viene de fuentes legítimas. Y la dan por 5 años. Es una de las pocas, o quizás la única visa de no inmigrante
que permite trabajo y no tiene límite de la cantidad de veces que la puedes renovar. Yo puedo pasar 50 años en Estados Unidos renovando mi visa E2. No conozco a nadie que lo haya hecho, porque en horarios profesionales va a salir bien caro. Mejor sacar una residencia permanente. Cada 5 años la renuevas. Con cada entrada te la van a dar por 2 años, pero la visa que te estampan te la dan por 5 años. ¿Ok? Entonces, visas de inmigrante. ¿Cuáles son las visas de inmigrante? Son aquellas que dan la residencia permanente o la Green Card. ¿Qué es la Green Card? Bueno, la canción de Juan Luis Guerra, Visa para un Sueño, estoy seguro que no era una visa de turista de la que estaba hablando de una de estas. ¿Ok? Esto es lo que da permanencia. ¿Ok? 5 años después te haces ciudadano. Aquí es donde la gente, cuando yo las llamo y les digo, aprobaron tu Green Card, se derraman en llanto. ¿Okay? Esto es lo mejor de mi trabajo, es decirle a alguien, aquí está tu Green Card. Es una sensación increíble, quizás porque como sé lo difícil que es, porque yo también soy inmigrante, sé lo que significa eso. Eso hace que la gente respira. Tenemos muchos clientes en diferentes industrias de tecnología y petróleo que tienen años trabajando en Estados Unidos, partiéndose el lomo, y las compañías grandes no patrocinan Green Cards. Y nosotros lo que hacemos es decirles, no necesitas a tu compañía, vamos a sacar esto por tus méritos, por lo que tú eres bueno. Y esa es la última categoría la penúltima categoría que les voy a explicar, que es una categoría que se llama National Interest Waiver, y es la categoría con la que fundamos la firma. ¿Okay? Nos hicimos un nombre en esa categoría de National Interest Waivers, sacándole la residencia permanente a la gente basada en sus méritos, no habilidades extraordinarias, sino exención por interés nacional. Y ya se los voy a explicar, es una categoría espectacular, espectacular. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de las visas de inmigrantes. Son 4 grandes categorías. Tienes lotería de visas, asilo político, petición familiar, se casan con un gringo o una gringa, están resueltos por el resto de su vida. Y las categorías basadas en empleo. Las categorías basadas en empleo son 5. Y esas 5 tienen, así como H1, 2, 3, 4, tienen varias subcategorías. Entonces vamos a hablar primero de la primera preferencia. La primera preferencia es eso, la primera preferencia es la que tiene más número, más alocación de visas por año. Y hay 3 vertientes. ¿Okay? Hay 3 aristas de visa EB1. Está la visa EB1A. La visa EB1A es para individuos que puedan demostrar habilidades extraordinarias en las artes, ciencias, negocios o deportes. ¿Qué significa habilidades extraordinarias? Bueno, significa que o has ganado un Nobel, Pulitzer, Grammy, Tony, Globo de Oro, MTV Award, pero como no todo el mundo se ha ganado uno de esos, también puedes demostrar que cumples con 3 de 10 requisitos establecidos en la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Rol crítico para una organización distinguida. Evidentemente, el CEO de una gran constructora peruana calificaría, el CEO de Schlumberger calificaría, pero también puede ser que fuiste un ingeniero de petróleo que consiguió una manera de hacer fracturas petroleras de 4.5 milímetros en vez de 4, y eso fue crítico para la operación. Rol crítico para una organización distinguida. Que hayas ganado premios menores a esos premios internacionalmente reconocidos. Que tengas un alto salario en comparación con personas de calificaciones similares. Que hayas sido juez del trabajo de otras personas en tu área de experticia. Que te hayan entrevistado, que hayas aparecido en prensa. Que hayas escrito artículos en diarios científicos o diarios de mayor circulación. Que hayas presentado tu trabajo en conferencias o exhibiciones artísticas. Ahí a todos los demás que no somos artistas nos dejaron por fuera. Cumples con 3 de 10 requisitos, entonces calificas para una visa de habilidades extraordinarias. En esa te pides tú a ti mismo. No necesitas un empleador. Tú dices, yo califico para una visa de habilidades extraordinarias por estas razones. Entonces, nosotros lo que hacemos con todas estas visas de habilidades extraordinarias y National Interest Waiver es que tomamos un rol muchísimo más activo en investigar
lo que hace la persona y en crear una historia. No es nada más, esta es la ley, porque todos estos procesos migratorios de cierta manera son una labor de venta. Ustedes se están vendiendo al servicio de inmigración americano. Esto es lo que yo hago, en esto es lo que soy bueno. Déjame trabajar acá. Es una labor de cierta manera de mercadeo. Todo lo que se dice en una solicitud de cualquiera de este tipo tiene que ser verdad. Nosotros tuvimos un caso de un ingeniero de Baker Hughes que llegó con un caso y me dice, mira, me negaron el caso, yo hago lo mismo que Juan Pablo, tu cliente, a Juan Pablo se la aprobaron y nuestras carreras son idénticas. Los dos somos ingenieros mecánicos, los dos tenemos 20 años de experiencia y los dos nos especializamos en esta tecnología que se llama Wireline Conveyance Technologies. Es una tecnología de petrolera. Él me manda, yo le digo, mira, puede ser que hayas tenido mala suerte. Esas cosas pasan. Estos son oficiales públicos revisando un caso. De repente no te tocó un buen oficial y no te la dieron. Déjame ver tu caso. Y él me envía su caso y yo veo su caso y lo reviso. Y lo tuve que revisar 2 veces y le dije, no, mira, Guillermo, efectivamente esto está muy bien escrito. Sumamente elocuente. La cosa es que no tengo ni idea de quién me están hablando acá. Me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me dice, bueno, mira, aquí tienes 5 cartas de referencia hablando de tus logros. Y las 5 cartas de referencia, primero, están todas en Times New Roman con la misma alineación, con la misma fecha que se ve que las escribiste todas tú. ¿Ok? Fácil. ¿Ok? 2, las cartas están hablando de un señor, tú eres ingeniero mecánico, está bien, muy bien. Están hablando de un señor que es un gran tecnológico, ingeniería, la ciencia, la ingeniería, la tecnología. La prueba 1 de tu expediente antes de esas cartas es tu currículum. Tu currículum dice que tú los últimos 14 años de tu carrera has sido manager de ventas. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto que no ejerces la ingeniería y la tecnología? Es que a mí me dijeron que lo que cuenta es la ingeniería y la tecnología. No, no, no. Lo que cuenta es la verdad. Eso es lo que cuenta. ¿Ok? Entonces, hay maneras de decir la verdad. ¿Ok? Ahorita estaba hablando, creo que con Carlos y Rubén por allá, y está un cuento también, una persona llega a la oficina y me dice, yo hago marketing de lubricantes y quiero sacar una exención por interés nacional. ¿Ok? La exención por interés nacional te exime de tener que buscar un empleador, pasar por un proceso ante el Departamento del Trabajo, garantizar que no estás desplazando a ningún trabajador americano para poder trabajar, porque lo que te propones hacer en Estados Unidos está en el interés de la nación. Y esta persona me dice, yo hago marketing de lubricantes. Hablé con 2 abogados, me dijeron que era imposible hacer un caso de National Interest Waiver para marketing de lubricantes. Y yo le digo, creo que puede ser que tenían razón, ¿no? Porque esto está un poco difícil, pero vamos a ver tu currículum un poquito más. Porque esta persona, para ninguna de estas visas hay que estar en Estados Unidos para pedirla. Todas las puedes pedir desde afuera. Pero ella ya estaba trabajando en Estados Unidos. Y se la habían traído a Estados Unidos a una posición alta de marketing dentro de una compañía de petrolera inmensa, de las 5 más grandes del mundo. Y empiezo a leer un poco, que es lo que a mí me gusta, es leer, es hacer preguntas. Y me doy cuenta que esta persona sacó 2 productos que tenía la compañía engavetados. No los habían sacado porque pensaban que era imposible crear un plan de negocios para esos productos. Y ella, con su equipo, por supuesto, desarrolló el plan de negocios específico para el mercado brasilero. Y estos 2 productos eran productos que hacían que los motores fuesen muchísimo más eficientes. Un motor más eficiente emite menos dióxido de carbono. Pasaste de ser marketing de lubricantes a experta en el desarrollo de programas de negocios que ayudan a mejorar la adopción de productos que son buenos para el ambiente. Y eso se hace con una labor de preguntas. Porque nosotros nos esforzamos por conocer a nuestros clientes. Y esta era una persona que todas sus estrategias de marketing dentro de la petrolera estaban enfocados en cómo somos más green. ¿Ok? Y casos como ese, si me pongo a echar cuentos como ese, o sea, puedo pasar horas. Gente de contadores. A los contadores normalmente les dicen es imposible un National Interest Waiver, lo hemos hecho para muchísimos.
Porque muchas veces las personas capacitadas, con un buen récord de logros, tienen tanto tiempo haciendo lo que hacen, que no se dan cuenta que son muy buenos. Entonces parte de lo que nosotros hacemos es tratar de reexplicarles, mira, tú para llegar a donde estás, no fue por ósmosis, fue que te esforzaste. Entonces vamos a demostrarle al sistema de inmigración americano cuál fue ese esfuerzo y cómo puedes traer valor a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es la segunda preferencia EB2? Exención por interés nacional. Como les dije, la categoría EB2 normalmente requiere de un empleador en Estados Unidos que pase por el Departamento del Trabajo, año y medio, 2 años el proceso. Garantizas que no desplazaste a ningún trabajador americano, a menos que puedas demostrar que tu trabajo está en el interés de la nación. ¿Qué significa que tu trabajo está en el interés de la nación y cómo puedes calificar esta visa? Primero, tienes que demostrar que calificas dentro de la categoría EB2. ¿Cómo calificas dentro de la categoría EB2? 3 maneras. Primero, demuestras que tienes el equivalente a un título de posgrado o título avanzado americano. Maestría o doctorado. ¿No tienes maestría o doctorado? Demuestras entonces que tienes un título profesional de al menos 4 años más 5 años de experiencia. Es decir, los 5 años de experiencia cuentan como una maestría. No tienes título profesional. Bueno, entonces tienes habilidades excepcionales, que aparentemente excepcional es menor que extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué significa habilidades excepcionales? Bueno, que cumples con 3 de 6 requisitos. Tienes 10 años de experiencia, tienes algún título relacionado a tu área de experticia, eres miembro en asociaciones. Por ejemplo, en esta categoría de habilidades excepcionales, solo es necesario que digas que eres miembro en asociaciones. Para habilidades extraordinarias, tienes que demostrar que eres miembro en asociaciones que requieren logros extraordinarios de sus miembros. O sea, eres miembro de la Academia de Ciencias del Perú. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 maneras para entrar en la categoría de B2. ¿Cómo demuestras que calificas para un National Interest Waiver? Bueno, la ley de inmigración tiene más de 1000 páginas. Y lo que dice es, en ciertos casos el fiscal general puede eximir a una persona de un proceso de certificación laboral si esa persona logra demostrar que su trabajo está en el interés de la nación. En esas 1000 páginas, por ningún lado está definido el término interés de la nación. ¿Qué lo ha definido? La jurisprudencia. Hay una decisión importante del 92, una decisión del 98, y la que está vigente hoy en día es del 2016, salió el 26 de diciembre de 2016 y al final esa decisión dice, este test más flexible permitirá que más personas apliquen y entren por esta vía. Eso salió el 26 de diciembre y para mí fue como que llegó Santa Claus un día tarde. Pero no es, claro, porque llegó el 26. Pero no es necesariamente un test más flexible. Lo que sí es un test muchísimo más tangible, menos etéreo. Si me pongo a hablarles de toda la historia de ese del 98 al 2016, puedo pasar literal hora y media hablándoles acá. No tenemos tanto tiempo. Pero lo que dice el nuevo test es que una persona, por supuesto, para la EB2 tampoco tienes que demostrar que tienes habilidades extraordinarias. Lo que tienes que demostrar es primero que lo que te propones hacer tiene mérito sustancial e importancia nacional. ¿Qué significa eso? Que lo que te propones hacer, fíjense, lo que te propones hacer, your proposed endeavor is of substantial merit and national importance. ¿Qué significa eso? Bueno, que impulsa cuestiones que han sido determinadas como importantes por compañías, por organizaciones públicas, por organizaciones del gobierno, por think tanks, o sea, que impulsa algún tipo de cuestión de interés. ¿Qué puede ser esa cosa? Bueno, hace nada sacamos un National Interest Waiver. Un cliente le estuvieron vendiendo una EB1 como por 5 años y después nos llamó, le sacamos un National Interest Waiver en un año como emprendedor en construcción sostenible. Él era desarrollador de real estate, le encantaba la construcción sostenible, había desarrollado 2 edificios específicos sostenibles, National Interest Waiver, Sustainable Development. ¿Ok? Segundo requisito, que estás bien posicionado para impulsar
lo que te propones hacer. Well positioned to advance your proposed endeavor. ¿Qué significa eso? Bueno, a nosotros nos gusta dividirlo en tres partes. Primero, que tienes habilidades, conocimientos y un récord de éxito haciendo cuestiones similares. Porque no les puedo decir que vengo a hacer un National Interest Waiver de construcción sostenible si tengo 15 años pintando en mi casa. No, no puedo, ¿no? Tiene que haber un récord de logro pasado que justifique una proyección de beneficios futuros a la nación. Habilidades, conocimientos y récord de éxito, que tienes un plan o modelo de actividades futuras. Y aquí el texto de la decisión que establece esto es importante, porque cuando te piden el plan o modelo de actividades futuras, te dicen, nosotros entendemos que muchos planes pueden fallar, pero necesitamos que tengas el plan. ¿Qué puede ser eso? Plan de desarrollo profesional, plan de negocios, un plan. Tercero, dentro del segundo, es que demuestres que tienes medios viables de soporte. ¿Qué significa eso? Bueno, de repente tienes personas interesadas en tu trabajo en Estados Unidos. Estos no son requisitos, esto es empírico, esto no está escrito, así lo hacemos nosotros. Medios viables de soporte puede significar que hay personas interesadas allá, pero también puede significar, tengo plata en el banco. Yo no voy a hacer una carga para nadie. La media de ingreso por una familia de 3 en Texas son $48,000 al año. Yo tengo $150,000 en mi cuenta. Yo no voy a hacer carga para nadie acá. Yo vengo a contribuir. ¿Okay? Yo tuve un cliente que desde el punto de vista técnico, ¿okay?, no tenía demasiados logros técnicos. Él se había dedicado al negocio de su familia, que era un negocio de tuberías petroleras, pero tenía una cantidad de dinero en su cuenta exorbitante. Entonces él me dice, ponemos eso. Y le digo, en un caso de National Interest Waiver, ponemos todo lo que te pueda ayudar. Todo lo que le diga al oficial de inmigración, esta persona no va a ser una carga, esta persona viene a contribuir. Último requisito, que sería beneficioso eximir a la persona de los requisitos de certificación laboral. Ese requisito lo pueden tachar. Eso siempre te lo van a dar. Siempre, siempre, siempre te lo van a dar. Si te dan la importancia nacional y que estás bien posicionado para impulsar lo que te propones hacer. De todas las decisiones que han salido en los últimos 6 años, no hay una sola decisión donde no le den a la persona el tercer requisito cuando le dan los 2 primeros. ¿Okay? El tercer requisito es un adorno. Como ven, esta categoría me encanta. La quinta preferencia es una visa de inversión. Entonces, la visa de inversión, la quinta preferencia, es la inversión directa. Hay 3 maneras de hacer la inversión. Se hace una inversión de $800,000 en un Regional Center, una inversión de $800,000 en un Targeted Employment Area o una inversión de $1,050,000 en algún negocio nuevo. Todas esas inversiones, menos la del Regional Center, tienen que generar 10 empleos directos. La del Regional Center puede generar 10 empleos indirectos. ¿Qué son los Regional Centers? Los Regional Centers son unos organismos aprobados por inmigración para hacer un pool de inversionistas. Dicen que el 30% de Las Vegas está financiado por EB5 de chinos e indios. ¿Okay? Miami, muchísimos developments de EB5. Nosotros tenemos contacto, y Daniel también, con varios desarrolladores de EB5 que tienen unos porcentajes de éxito espectaculares. ¿Okay? Y hace poco salió una nueva norma del EB5 que permite que una persona con que tenga una petición de EB5 pendiente, antes tenías que tener esa plata parada por 4 años. Ahorita ya te dejan entrar y empezar a trabajar con ciertas restricciones. Importante que consulten con un abogado de cuáles son esas restricciones. Pueden entrar y trabajar mientras la solicitud todavía está pendiente. Entonces, bueno, ese es el overview del sistema de inmigración americano.